Bueno, en metodología cuantitativa, el muestreo es de una manera y en metodología cualitativa es de otro. Entonces, tengo una barra acá que me molesta, pero no la puedo correr. Ahora sí, ahí está. Bueno, dice, al probabilístico, o sea, puede ser probabilístico o no probabilístico. Si es probabilístico, el error está en que uno muestree mal, porque uno quiere representar al universo y utiliza la teoría de probabilidades. Pero puede ser que el error en el muestreo impida sacar una conclusión. En cambio, en el no probabilístico, lo acecha el error de inferencia. Nosotros ya sabemos que no hay probabilidad en la muestra, que no es totalmente al azar. Entonces, si no es totalmente al azar, yo después voy a sacar conclusiones igual, pero el error puede estar en la conclusión. En cambio, cuando es probabilístico, o sea, completamente al azar, lo acecha que yo maneje mal el azar. Por ejemplo, si yo creo que estoy muestreando al azar porque uso la guía telefónica y cada tantas páginas elijo el que está primero, puedo tener el error de muestra en que a lo mejor cae demasiado la letra O como página a consultar de la guía telefónica y sacar el nombre de la persona que voy a ir a ver. Si cae si cae la letra O, se sabe que en la letra O abundan los irlandeses. De tal manera que se va a producir un sesgo de muestreo. ¿Se entiende? A mí me va a parecer que es probabilístico porque yo tiro el dado y me dice el dado que tengo que ir a la página 53 y después a la 58 y después a la 60 y resulta que las tres están dentro de la letra O. Y entonces aparecen los O'Donnell, etcétera, etcétera, que son todos orígenes irlandeses. Hay un predominio, hay una brusca frecuencia aumentada de irlandeses. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Me explico? Quiere decir, uno cree que está haciendo lo probabilístico y no es probabilístico. Entonces, te acecha el error de muestreo. Ahora, ¿cómo lo podés hacer? Aleatorio, como hicimos recién, tiramos el dado y nos dice a qué página tenemos que ir, ¿no? Tenemos que tener el listado previo del número de páginas. Por ejemplo, las páginas están entre el número 1 y el número 56. Quiere decir que se tienen que desechar todas las páginas que no sean hasta el 56. Y lo mismo con la población. Tiene un número la población y se tienen que desechar todos los números que no correspondan. Eso se hace con un dado, con cualquier elemento que se puede hacer con papelitos, dando vueltas, de todas maneras. Sistemático sería que una vez que yo conozco la población, por ejemplo, 100 personas, digo, ¿cuántas necesito? Necesito 10. Entonces, si la muestra mía va a ser de 10 sobre 100, voy a elegir sistemáticamente la 1, la 11, la 21. ¿Se entiende? Entonces, hasta completar los 10. Yo sistematizo, sin tirar el dado, la forma de sacarlo. El aleatorio también se puede hacer con las tiradas de la lotería. Uno busca en la lotería, ¿no? Y con los números sorteados encuentra el número que va a observar, que va a constituir parte de la muestra. Por ejemplo, si todos los numerados están entre el 100 y el 999, o sea, tienen 3 dígitos, yo voy a mirar los 3 últimos dígitos de los números sorteados cada semana, hasta completar el número de la muestra que necesito. El estratificado es porque yo me doy cuenta de que en la población hay distintos estratos y quiero que tengan
representación en la muestra, para que yo con la muestra pueda a su vez representar al universo. Por ejemplo, podría ser que en el estratificado tuviera trabajadores administrativos y no administrativos. Entonces, yo tengo que pensar que esto tiene que ver con la salud. Tiene que ser un elemento que tiene que ver con la salud. Y entonces, el estratificado lo voy a hacer porque voy sorteando y cae el que cae, y después me doy cuenta si es administrativo o no administrativo, burocrático o no burocrático su trabajo, o proporcional, porque yo de entrada ya conozco que hay 70% de trabajos no burocráticos definidos de alguna manera, por la rutina, por la reiteración, por la necesidad, por la falta de necesidad de atención permanente, etc. O proporcional, que serían los 70% son no administrativos y 30% son de trabajo burocrático. Entonces yo sé que tengo que sacar de cada 10, 7 tienen que ser del universo no burocrático y 3 y el 30% tienen que ser del universo de burocráticos, porque es proporcional. De la otra manera era sortear y caiga quien caiga. De esta manera es proporcional. Y después por conglomerados sería que yo logro entender que hay diferencias generalmente geográficas que me obligan a tomar precauciones diferentes para que estén todos representados. Porque por el simple sorteo me podría llegar a caer en un conglomerado. Y yo sé que hay varios. Supongamos el NOA, el NEA, el Centro, Cuyo y Patagonia. Entonces tengo que tener representantes de esos conglomerados. Esos serían todos los muestreos probabilísticos. En algunos se va directamente y en otros hay que hacer algo previo, en el estratificado y en el por conglomerados. Esto es muy importante porque puede parecer al azar y lamentablemente el azar nos juega una mala pasada. En el no probabilístico, donde sabemos que no jugamos con el azar, sino con una selección, esta selección se hace por conveniencia o intencional. Supongamos, yo tengo veteranos de Malvinas, pero algunos que viven en provincias rurales no van a concurrir. Entonces, están alejados de la capital, quién paga el viaje, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, digo, voy a hacer una investigación en un partido de la provincia de Buenos Aires. Y digo, lo voy a hacer en Lanús. Y me limito a Lanús. Me establezco en Lanús y sé que está todo mucho más cerca que si lo hiciera en una provincia con un amplio porcentaje de ruralidad, digamos, y con más distancias. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué eligió Lanús? Y fue mi intención concentrar el recurso de la gente que examina, los odontólogos, los bioquímicos, están todos en un centro, los médicos, y en Lanús nos conviene porque contactamos con todos los veteranos yendo a la casa, explicándoles, etc. Y después a ellos les cuesta menos desplazarse que si vivieran en Monte Quemado para llegar a la banda, por ejemplo, ¿no? Monte Quemado en Santiago del Estero, allá por el norte, sería altamente inconveniente. Entonces, si es altamente inconveniente, no llena este tema de conveniencia. Puede ser por cuotas, que yo sin saber lo que voy a encontrar, pero quiero separar para garantizar que si bien va a ser no probabilístico, van a estar todos representados. Por ejemplo, en las elecciones
se toman los más jóvenes, los que votan por primera vez, los ancianos que no tienen obligación de votar, pero que pueden llegar a ir a votar, entonces a lo mejor me conviene tenerlos en alguna proporción en el conteo. Otra forma es en bola de nieve, o sea, aparece un chico con una patología que no es tan frecuente, y entonces le pregunto a la mamá si forma parte de algún grupo, y me dice, ah, sí, tenemos un grupo, así que puedo decirles que lo vengan a ver. Eso se llama en bola de nieve. Un muestreado trae otro. Y después es discrecional el que no venga por ningún lado de acá y, bueno, se resuelva de cualquier otra manera. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque uno tiene que explicar cuando presenta el trabajo por qué eligió un método y no otro, lo tiene que justificar. Ahora, si uno por conveniencia elige algo y el que escucha dice yo lo hubiera hecho aleatorio, bueno, es tu investigación, no la mía. Yo no tengo los recursos que vos tenés para hacerlo aleatorio y aparecer en Tucumán y mañana aparecer en Tierra del Fuego. No tengo la tecnología, no tengo los recursos, los fondos, etc. O sea que eso hay que justificarlo en función de las capacidades también propias del grupo de investigación. Con esto se lograría representar al universo, en un más menos, ¿no? Como dijimos hoy, de acuerdo a la variación del universo, de acuerdo al error aceptado, de acuerdo a la variación al nivel de significación que uno quiere, y de acuerdo al tamaño de la población. Bueno, si pasamos al otro muestreo. Sí, perfecto. Bueno, entonces dice, ¿cómo yo haría un muestreo cualitativo? Hay, como se ve, muchísimas maneras de hacerlo. Esperen que estoy moviendo la barra que me está molestando para leer. Estoy ahora moviendo. Bueno, dice así. Los observados, los sujetos observados, los expedientes observados, los grupos observados, lo que ustedes quieran, están observados exhaustivamente. Por ejemplo, los documentos del Ministerio de Salud referidos a enfermedades raras, que no son muchos documentos, están observados exhaustivamente en un muestreo que va a ser para una investigación cualitativa. ¿Por qué va a ser cualitativa? Porque una de las técnicas que habíamos dicho que formaban parte de los estudios era el análisis del discurso. Entonces, si bien nosotros teníamos la observación participante, también teníamos los grupos de discusión, etcétera, etcétera, uno de esos métodos, no muy frecuentes, pero que son importantes, es el análisis del discurso. Entonces me interesa saber qué palabras predominan en el discurso. Y yo puedo hacer una muestra hasta que saturo la muestra, hasta que de tanto observar los textos, como estoy buscando la presencia de una palabra, ¿no? Me basta saber de esa palabra lo suficiente a través de una cantidad de observaciones donde de pronto no observo más. Por ejemplo, si yo tomo el presupuesto nacional, me gustaría saber si en el presupuesto nacional el Estado tiene una función asignada. Yo empiezo a leer programa 1 del Estado y entonces va a definir lo que tiene que ver el Estado en ese programa. Y quiero fijarme en el verbo que utiliza. Y estoy esperando con eso saber si el Estado va a tener una función más activa o menos activa. Yo lo hice con el presupuesto nacional y encontré lo siguiente, que las palabras
entender, por ejemplo, estaba mucho más frecuente que ordenar, conducir, dirigir. Entonces, cuando habla de, supongamos, fortalecimiento del sector público, uno diría acá, diría conducir este desarrollo, desarrollar el fortalecimiento del sector público. Y se puede encontrar, no recuerdo ahora en cada programa, pero puede encontrar que diga entender el fortalecimiento del sector público. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a conducir? ¿Por qué le asignaron la función de entender? Y así me encontré con esto, que es realmente lamentable. El Estado en su propio presupuesto nacional tiene muy rara vez la palabra conducir, ordenar, dirigir, articular, y tiene entender, comprender, conocer. ¿Qué va a conocer el Estado Nacional? De un tema que es de él. Bueno, es realmente apabullante leer el presupuesto y buscar estas palabras porque uno no puede creer que se hayan utilizado esto. Hay una técnica, así como hay una técnica legislativa para hacer leyes, hay una técnica presupuestaria. Pero uno no puede creer que esto sea casual. Es sistemático, es una regularidad sistemática de pérdida de soberanía del Estado en el dictado de su propio presupuesto nacional, no de la gestión, de cualquier gestión. Esto hace años. Bueno, así que yo podría hacer eso. ¿Y por qué es exhaustiva en algunos casos? Recorro todo, por ejemplo, los programas del Estado en la Administración Pública Nacional no son tantos. Yo podría recorrer todos, ¿no? Para ver el grado de excepcionalidad que hay en este lenguaje. Tan subordinado, ¿no? O tan secundario. ¿Y qué quiero al leer todo? Superar la heterogeneidad. Está toda la heterogeneidad está presente. Toda la heterogeneidad. Voy a poder decir, el 20% de las veces dice conducir, pero el otro 80% dice entender, etcétera, etcétera. Por cuotas. Y entonces, estaría acá, si son distintas edades, serían más jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, yo representaría el pensamiento, interpretaría el pensamiento tomando ideas de distintas áreas. Por ejemplo, es muy probable que en el aborto, si lo hago por cuotas, a pesar de que se aprobó la ley, en algunas cuotas de edades se encuentre una oposición muy superior a una aprobación. En otras, un cierto empate, y en otras, finalmente, una amplia mayoría de los que están a favor de la legislación finalmente aprobada. Pero eso me permitiría saber que hubo una evolución cultural en la población acerca de este tema, independientemente de lo valorativo, simplemente todavía en la etapa descriptiva, ¿no? Bueno, por redes sería tomando como nodos distintas instituciones, ¿no? Entonces, supongamos, en el caso de la discriminación, podríamos encontrar distintas ONGs y áreas del Estado que tienen presencia en el tema de la discriminación. Y entonces esto tiene que ver con la salud mental, etc. Yo tomaría de cada ONG un representante. De cada institución del Estado, un representante. Los casos extremos. Estos serían, ¿qué siente usted? Y le preguntaría al que lo tiene muy leve y al que lo tiene muy grave. Querría saber qué se siente en situaciones extremas, tanto del que no tiene la dolencia como el de la que la tiene en un grado extremo. Me podría sorprender que en algunas dolencias, las que lo tienen en caso leve tienen
tanto sufrimiento como las que lo tienen en casos graves. Podría ser. Pero eso sería una novedad, pero sería muy interesante conocerlo. Porque por lo menos en el punto del sufrimiento necesitan igual ayuda los dos, aunque uno en otros aspectos terapéuticos puede necesitar más ayuda. Pero entonces yo ya puedo distribuir mi comprensión de los distintos aspectos que conforman estos casos y distribuir la atención que corresponde. De tal manera que a lo mejor la atención es la misma para todos, en un punto donde son muy sensibles a esa situación. Bueno, los casos típicos serían el caso medio. El caso medio, qué sé yo, estamos en el hospital y yo quiero saber de la gente que no protesta ni aplaude, de los casos medios, del servicio de endocrinología. ¿Qué piensan? Entonces no elijo ni al que presentó la queja, ni al que viene con un ramo de flores. Y entonces, con esos, que son la mayoría, estudio caso por caso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque endocrinología puede tener 1000 pacientes fichados, 2000. Ahí van los diabéticos, los hipertiroides, los tiroides. Es una cantidad puede ser inmensa. Entonces, ¿a cuántos entrevisto de esos casos medios? Para preguntarles, ¿qué le parece a usted el servicio de endocrinología? Es una pregunta muy abierta. No sería, no sería correcto preguntarle ¿qué? A ver, algo que induzca, ¿no? ¿Qué protestas tiene contra el servicio de endocrinología? Esa sería una pésima pregunta, porque la persona se vería forzada a creerse inteligente citando por lo menos un aspecto negativo. ¿Cómo no voy a encontrarlo? Si me preguntó qué aspectos negativos encuentra. Aquí sí que todo el mundo encuentra, el único tonto que no encuentro soy yo. Entonces estaría mal preguntado, sería, ¿qué piensa? ¿Qué siente usted cuando se atiende a este servicio? ¿Qué piensa usted del servicio de endocrinología? Esa sería la primera pregunta. Entonces, uno ya sabe que le está preguntando si tiene alguna reclamo o no. Lo va a tener en la hoja de la vuelta acá anotado. Acá va a decir reclamos, protestas, quejas presentadas. Pero él, a lo mejor, cuando uno le pregunta qué piensa el servicio, se va por otro lado. Ah, qué bien pintado, qué cómoda la silla. Y uno también le puede interesar eso, o a lo mejor le interesa otra cosa que no aparece en el relato. La tiene a la vuelta anotada para preguntar. Bueno, pero entonces, los casos típicos serían esos casos que uno dice, bueno, nosotros nos creemos atender así. Y sabemos que la mayoría está conforme, pero no tanto, porque no nos hace demasiado elogio, pero tampoco se quejan. Pero queremos comprobar qué sienten. No vaya a ser que capten algo siendo mayoría, algo que sea importante, porque siendo mayoría nos conviene subsanarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, si estuvieran contentos siendo mayoría, nos conviene extenderlo. Ah, están contentos por esto, mira vos, son casos medios, están contentos por esto. Quiere decir que alguno que protesta debe ser que no le llegó. Asegurémonos de que todos tengan este elemento que lo consideraron mucho. Pero la pregunta que les hice no fue contestada. ¿Hasta cuándo yo entrevisto? ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué circunstancia? Hasta que las respuestas no agregan nada nuevo. Bien. Hasta que se saturan las respuestas. Bien. Se saturan las posibilidades. Poroto. Quiere decir que a lo mejor son 5, 10. Rápido. Ya está. No agregan nada. Los casos únicos. Los casos únicos. La persona que presentó 20 reclamos. 20 reclamos.
serán válidos. Y la verdad es que acá nadie los mira, los tiran adentro del buzón, los fuimos a recoger, 20 veces la misma persona colocó. ¿Qué será esto? Entonces, caso único. Nadie protesta, o muy pocos, y una sola vez. O protestan verbalmente. Pero este se animó, lo puso, filmó. ¿Qué es esto? Ojo, porque estas personas, no digo que ocurra con frecuencia, son las que a veces ven lo que nadie ve, porque para ver lo evidente, dice Whitehead, cabeza blanca sería, ¿no? Whitehead, el filósofo famoso, Whitehead, dice, se necesita una mente extraordinariamente inteligente para ver lo evidente. Entonces puede haber cosas evidentes a las cuales la gente se acostumbró, no dice absolutamente nada, nosotros también nos acostumbramos, y viene uno que parece un pesado, un molesto, y uno dice, este ha visto esto, caramba, caramba. Los casos reputados, o sea, recomendados por alguien, ¿no? Puede ser que un periodista nos diga que te manda una persona que viene acá a querer ser entrevistada y decir por la radio algo del hospital. Ya vino 2 o 3 veces. Yo lo entrevisté por otras cosas y saca el tema del hospital. Entonces es un caso elegido por alguien que nosotros sabemos que tiene acceso a esas personas y no nosotros. Los casos ideales, los mejor ajustados a la teoría, aquí sí que atendemos bien. En este punto, si alguien necesita una intervención hemodinámica, el hospital la hace perfecta. Indicación, ejecución, evaluación, informe. Somos perfectos en eso. Vamos a ver si somos perfectos. Y si todavía tenemos algo que corregir. Y a lo mejor algo que también hacemos bien y es más importante para la gente que aquello que nosotros nos hemos esmerado todavía más en hacerlo bien. Los casos ideales. Los casos comparables. O sea, ahí yo me aseguro de que sean todos, qué sé yo, trabajadores de la construcción. Van a traumatología, pero tienen que ser trabajadores de la construcción. Porque yo vivo en un barrio con muchas construcciones. Y ese punto me resulta prioritario porque ahí no hay ejecutivos, ¿no? Acá hay obra de la construcción. Es un barrio nuevo, se está construyendo. Entonces, yo estoy haciendo casos comparables. Los casos negativos, los que uno esperaría, por ejemplo, qué bien que atiende hemodinamia. Y este se nos escapó. La tortuga reina, como diría Maradona. No solamente es una tortuga, sino que es una tortuga reina. Entonces, esa excepción nos interesa muchísimo. Muchísimo. Los casos discrepantes. Estos no son ni los que se ajustan a la teoría ni los que son la excepción. Son los que discrepan un poco en algo. Entonces, con eso yo reviso muchos aspectos de la teoría en la atención de casos que discrepan entre sí, pero no tanto como para hacer casos extremos. El muestreo teórico. Yo estoy estudiando la saturación y de pronto me encontré con una novedad, de tal manera que yo iba con una hipótesis a las entrevistas y durante las entrevistas hice una hipótesis nueva. Entonces cambio sobre la marcha y empiezo a citar a esas personas que es el muestreo de la teoría. El muestreo de la teoría, de la nueva teoría que me formulé cuando observé veteranos que estaban contentísimos de ir a la guerra. Y esto, perdieron amigos, sufrieron un montón. Bueno, me cambia la teoría. La teoría te puede dar una felicidad para el resto de tu vida una vez que aprendiste cosas que no sabías. Voy a entrevistar, si esto es cierto, tengo esa hipótesis ahora, después de conversar con ellos, voy
voy a preguntarles quiénes están contentos de haber ido a Malvinas. Van a aparecer 5, pero esos 5 van a ser los que voy a entrevistar. Que no los había previsto entrevistar porque jamás me imaginé que me iban a decir eso. Pero tiene que ser más de uno, porque si no sería un caso negativo. Tiene que ser más de uno, porque si no uno alcanza a formarse la hipótesis, pero no la puede controlar con otros. Y te queda como caso único. Te queda como uno de arriba, caso único. Si hay varios, entraría en muestreo teórico. No habría un caso único, sino que serían, como vos decís, varios. ¿No? Y después, si llega a haber una teoría, yo voy a evaluar esa teoría. A ver, por ejemplo, si tomáramos el COVID, el uso del barbijo limita la construcción de parejas. Tengo esa teoría. La tengo que comprobar. Se me tiene que ocurrir cómo comprobarlo. Yo voy al registro civil y le pregunto, óigame, ¿ustedes se conocieron con barbijo o sin barbijo? Y después le pregunto a los que no fueron al registro civil, ¿usted usa barbijo o no usa barbijo? Compruebo que los que no fueron al registro civil, en la muestra, usan barbijo. Y los que fueron al registro civil se conocieron sin barbijo. ¿Cómo fue? Y pasaba a mi lado ella y le dije, ¿no tenés una sonrisa? Y nos flechamos. Entonces quiere decir que esa sonrisa no se hubiera visto con el barbijo. ¿Cuántos matrimonios, cuántas parejas se dejaron? ¿Cuánta gente va a quedar sin pareja porque se perdió, por lo menos por este año? Bueno, a lo mejor eso no es cierto, absolutamente nada. Y la gente con los ojos les alcanza y sobra. Puede ser, no lo conozco. Pero eso tiene que ver con la natalidad. Y la natalidad tiene que ver con la fertilidad, con la fecundidad. Yo no sé si van a nacer 700.000 niños con barbijo o sin barbijo. Sí, es lo mismo, no lo sé. Pero si hubiera una política demográfica de población del país, ¿no? Y me interesara mucho poblar al país en zonas especiales, con ayudas especiales, etcétera, etcétera. Yo tengo una política demográfica. Entonces, sé que le estoy contradiciendo con alguna legislación, pero no la quiero contradecir con todas, porque entonces si no me va a pasar como los chinos que mataban a las niñas, ahora se dan cuenta que las necesitan y quieren ahora que cuidan todos los embarazos. ¿Qué es esto? O le pasó a los cubanos que dictaron la ley del aborto en el año 1958, a los 3 años de la revolución, o 60, y ahora están desesperados porque tienen 1,5 de fecundidad. Se van a despoblar. Porque tomaron una conducta sin tener en cuenta cómo supongamos que estuvieran de acuerdo permanentemente con esa ley, que es una ley que abre una puerta giratoria, cualquiera va y se hace el aborto cuando quiere, abrieron esa puerta, pero no la compensaron con nada. Y en un pueblo relativamente pobre, se produjo un descenso de la fecundidad alarmante, como en los peores países europeos. Una persona el otro día dijo, no voy a conversar con Mario porque es pro-cubano. Y le mandé el diario Gramma, donde discuto la política cubana de salud. Entonces le pregunté, ¿dónde estuviste en la guerra, papá? Porque hay una película de hace como 40 años, donde hay un burgués que no va a la guerra y lo contenta a su chico con paseos en la plaza, la viven bien. Cuando se termina la guerra, el pibe se da cuenta de que el vecino no vino y de que el otro vecino vino sin la pierna, el otro vino sin un ojo. Entonces se da vuelta y le pregunta a su papá, ¿dónde estuviste en la guerra, papá? Entonces yo utilicé esa frase y le dije, te adjunto discusión en el diario Gramma, que es el diario oficialista pro-cubano, ¿no? Le agregué, ¿dónde estuviste en la guerra, papá?
Bueno, así que esas serían las implicaciones de la teoría. Acá dice los 4 propósitos de estas técnicas. ¿Quién lo lee, por favor, así descanso un poco las cuerdas? 4 propósitos de estas técnicas. Representar a otros o comparar situaciones distintas, casos típicos, casos extremos o desviantes, de intensidad, de máxima variación, homogéneo y de casos reputados. Otro punto. Revelar un caso políticamente importante con muestreo de criterio o completo. Otro punto, generar teoría con muestreos secuenciales o sobre la marcha. Teórico, confirmatorio o contradictorio. De oportunidad o emergente y de bola de nieve o cadena. Y otro punto, proponer mediante muestreo por conveniencia con informantes cautivos o voluntarios. Bueno, uno lo que quiere entonces con la muestra cuantitativa es representar. Y lo que quiere con la muestra cualitativa es entender. Son 2 cosas que son complementarias. El muestreo cuantitativo puede servir para entender indirectamente, a través del tamaño, ¿no? O a través de la proporción de lo que uno está viendo cuantitativamente. Y lo cualitativo sí, entonces para interpretar, para sentir con otro, ¿no? Para entender, etc. Y no para representar al universo. Pero la importancia que tiene, porque si nosotros, con muy pocos casos, con un esfuerzo mucho menor al cuantitativo, tenemos una muestra válida hasta la saturación con 5, 6, 7 entrevistas y descubrimos en el servicio aspectos para modificar, caramba, caramba, fantástico, creo yo. ¿Ustedes qué piensan? A mí me parece que en todos los servicios, hospitales, la municipalidad, etcétera, debería haber un equipo que va haciendo muestreos cualitativos, que son muchas veces de muy bajo costo, que proveen datos en forma inmediata, que permiten entender mucho a la población, que permiten mejorar mucho los servicios. Y yo creo que esto es tan sencillo que la pregunta que me hago es ¿por qué no se hace? Porque la verdad es que es sencillo, no se hace. Y me parece que un aporte muy grande nuestro, cuando digo nuestro es ustedes, compartiendo con ustedes todo, ¿no? Todo el curso, es que llevemos estos desarrollos al hospital. Es inentendible que no tenga un lugar en la obra social, en la atención al público, que no se le evalúe por estos métodos, ¿no? La atención profesional, la atención administrativa, la atención de urgencia, la atención, toda, digamos, toda la variedad. Aquel punto que uno diga, bueno, es el más flaco, bueno, a lo mejor lo empieza por ahí. A lo mejor empieza por el más gordo, porque anda mejor. Porque uno haciéndolo por el más gordo no se lleva puesto al hospital. Haciéndolo por el que está mejor, no se lleva puesto al hospital. El hospital está contento y uno queda habilitado para seguir estudiando. Después sigue por el que sigue, por el que sigue. Y claro, en algún momento aparece el desastre. Pero hubo muchos que ya son aliados estratégicamente de ese método, que ha puesto de manifiesto ventajas y en algunos, por más ventajoso que sea el servicio, algún problema va a haber. Y el servicio va a estar agradecido porque se va a sacar 9,50. Los 0,50 restantes es lo que tiene que corregir, que es muy poco. A lo mejor es esa la estrategia, no empezar por el que anda. Normalmente debería ser empezar por el que anda peor, porque uno está pensando en cuánta gente sufre la mala atención. Pero guarda, porque acá siempre dijimos hay un problema. En todo problema de salud, con la parte técnica, eso aconsejaría empezar por el peor, pero hay una parte estratégica, cómo lo ven los demás, y ahí habría que ver si los demás lo ven bien, ¿no? Porque podría ser que lo vean bien, incluso el que anda mal diga, ayúdanos a mejorar esto, porque además soy el nuevo jefe, a lo mejor sucede algo coyuntural que ayuda, que yo asumo el nuevo jefe está encantado porque van a mostrar todos los desastres que había y él va a estar habilitado por la evaluación para saber por dónde encaminar sus mejores pasos.
Pero si llega a ser el mismo jefe que estaba en la época del desastre, a lo mejor no es muy conveniente que salto de, ¿no? Así que en la parte técnica, una parte estratégica, una parte ética, ¿no? Porque si llega a ver realmente que alguien está pagando con la vida o con mucho sufrimiento una atención que podría ser mejor, y bueno, entonces ahí no hay opción, hay que ir ahí, lógicamente, ¿no? Lógicamente. Mientras estaba internado la semana pasada, porque hice por estrés un aleteo auricular, mientras estaba internado que no podía dormir, porque estaba todo el pipeo, pipi, de todos lados, con la discontinuidad que tiene, porque ni siquiera es continuo, ya que hay pipeos para distintos fenómenos. Yo pensaba, ¿por qué este pipeo no lo tendrán en el bolsillo los que pueden actuar? Y no yo que no puedo hacer nada. Que le suene en el bolsillo y la gente pueda descansar. Yo estaba por estrés con una arritmia que podía haber sido muy severa, que podía haber formado coágulos intraauriculares, que podía haber embolizado, que me lo tenían que revertir sí o sí en un lapso de horas suficientemente prontos, y a la noche me dejan con un pipeo, con un estrés, sin dormir. Lo solucioné pidiendo diazepam, y la convencí a la enfermera, poco a poco. Le hablé y le dije, ¿te imaginas una persona con estrés sometida a esto? Yo llevo 2 horas sin dormir, y dentro de poco van a ser 3. Sí, pero tendría que ir a hablarle. Bueno, así como quieras, pero yo también soy médico, estaría muy agradecido si me traes más de diazepam. Y me trajo 10 miligramos de diazepam. Me dormí como un chorlito, pero también pensaba que no se capta esa habilidad suficientemente. Y por supuesto que es un problema severo para un cardíaco, ¿no? Yo pues no era un cardíaco típico, porque esa irregularidad se fue, que es 0 kilómetros. Pero para un cardíaco que está ahí y tiene que quedarse muchos días, yo no sé si se acostumbra o se acostumbra al estrés en todo caso. Y así debe haber muchas cosas en el hospital que hay que conocer. Y que hay que incorporar rápidamente tecnologías cualitativas de conocimiento, ¿no les parece? La epidemiología ha sido tan originada por la estadística, tan hija de la estadística. La estadística ha sido tan generada por los problemas de la guerra. O sea, la estadística, con la palabra estadística, refleja un quehacer del Estado. ¿Cuál era el quehacer del Estado? Contar los alimentos que quedaban para la población que quedaba. Contar los soldados. O sea, la estadística nace como un arma de la guerra. Esos nacimientos la marcan, porque después lo cualitativo en la estadística no aparece más. Se podría hacer, sí, interpretación cualitativa de la estadística, perfectamente, pero no se hace, ¿no? No se hace. No se hace. Entonces quiere decir que tenemos una cantidad de cosas que están heredadas, y la epidemiología nació muy marcada. Ahora la epidemiología está abriendo los ojos de que necesita incorporar estos métodos, estas técnicas cualitativas, con estos muestreos, ¿no? Cada una de estas técnicas estaría también marcada por el enfoque. ¿Se acuerdan que los enfoques, o sea, esto habría que cruzarlo con los enfoques? El enfoque etnográfico, que se basaba en la observación participante, en la interaccionista simbólica, que se basaba en los grupos de discusión, el etnometodológico, que se basaba en la técnica del informante clave, y el fenomenológico, que se basaba en la técnica de la entrevista. Todos ellos concurren aquí para aportar en alguna técnica o tomar de una técnica, y bueno, habría que cruzarlos con esto, y uno tendría un arsenal de cosas muy interesantes para el hospital, para el centro, para el ministerio, ¿no? ¿Cuántas cosas estarán pasando en el COVID-19 que no lo tenemos presente? ¿Y cuántas cosas serían abordables perfectamente por
por el método cualitativo. Yo creo que en parte eso viene a que la población no fue actora, pero no fue actora tampoco desde la visión de los asesores. Nos dijeron, bueno, la cosa se controla mucho mejor cuando cada persona, cuando la población toma en sus manos la autorresponsabilidad con las obligaciones, etcétera, y eso hay que comentarlo, charlarlo, habilitar ese espacio. Y no que todos son órdenes, todos son protocolos. Se está dejando al vector poblacional de lado, en la percepción del fenómeno, en la información del fenómeno, en el control y en la evaluación del fenómeno, queda totalmente de lado. ¿Cuánto mejoraría la salud si le incorporamos a la población como un vector? Vector es Velocopit, el dueño de Swissmedica, es increíble, va a la televisión y lo que él dice casi se hace al otro día o se tiene muy en cuenta. Velocopit es el dueño de Swissmedica, y yo digo, ¿cuánto representa el pensamiento de Velocopit a la sociedad argentina? Muy poco, probablemente. ¿Que son problemas reales de la prepaga? Y alguno puede ser, pero aunque así fuera, no es el sentir de la creación de los servicios de salud velar por la tranquilidad de los efectores. Como yo estaba intranquilo con el pipeo y decía, ¿por qué no tendrá el pipeo el tipo que puede, la persona que puede correr a solucionarlo cuando se dispara? ¿Por qué no tengo que tener yo? Bueno, estamos en hora. Nos hemos excedido. Disculpe. ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Si no, quedamos hasta el próximo miércoles. Saludos a todos. Abrazos. Que lo pasen bien. Saludos, buena semana para todos. Gracias. Muy buena clase, Buenas tardes. como siempre. Gracias. Chao, buenas chicos. tardes. Buenas tardes. Chau, chau. Chau, chau. Chao.